Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 24 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta la saliente del monte, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos narra cómo Jesús, cuando entra a la sinagoga, comparte con la gente que estaba ahí y les dice: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Imaginemos la dimensión de estas palabras. Nadie es profeta en su tierra. Y uno puede pensar, claro, eso no puede pasar a nosotros los mortales. Pero le ocurrió al mismísimo Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre. ¿Recuerdan cómo su palabra nos narra que hizo pocos milagros porque la gente no creía en él? ¿Y saben cuál era pongamos comillas, el problema con Jesús? Es que conocían que venía de un carpintero, que conocían a su papá y a su mamá, y eso quería decir que no podía ser hijo de Dios, porque era hijo de hombres. Eso quería decir que no podía ser aquel que estaban esperando. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, no aprovechamos ese regalo precioso que Jesús nos entrega, que Jesús nos da? Y muchas veces no lo recibimos porque estamos cegados o porque no creemos aún en Él. A veces parecería que nosotros le hacemos el favor al Señor y no viceversa. Y el Señor puso un ejemplo, puso a Elías y les dice: faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambre terrible. Pero Elías no fue enviado a esas viudas, sino a una que vivía en Sarepta. También les comparte lo de Eliseo, que tampoco fue enviado a Israel, sino a alguien de Siria. Y uno puede pensar, ¿por qué? ¿O qué injusto Dios? No, pero Dios es justo. Pero hay algo muy importante para que tú y yo recibamos un milagro. Una de las cosas más importantes, y lo dice la palabra del Señor, es que lo pidamos creyendo, que lo pidamos confiando en que lo vamos a recibir. El Señor quiere darnos, pero nosotros no le creemos aún. ¿Y qué ocurrieron? ¿Qué ocurrió en ese momento con el Señor? Cuando estaba hablando, la gente se enfureció. ¿Por qué? ¿Por qué se enfureció? A lo mejor les dijo algo cierto que incomodó. ¿O a lo mejor el Señor estaba mintiendo? Fue tanto así que lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a una barranca que estaba fuera de la ciudad para tirarlo, para despeñarlo, dice la palabra. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. El Señor quiere hacer el milagro en tu vida y en la mía. El Señor está pendiente de tus necesidades y la mía. El Señor sabe que tú estás sufriendo en carne propia, tal vez una enfermedad,
tal vez la falta de perdón, la falta de paz, la falta de dinero. Tal vez a lo mejor vas iniciando el día y no tienes para la comida de tu familia. El Señor conoce tu caso particular y el Señor está ahí a tu lado con un regalo en sus manos que te quiere entregar a ti personalmente, porque lleva tu nombre escrito. Y no es por lástima, es por amor. Es porque te ama, es porque a pesar de tus errores, que todos los tenemos, Él dio su vida en amor, por amor a ti y a mí. Pero hagamos un alto en nuestro día con día y veamos qué estamos haciendo. Estamos confiando en el Señor. Nos estamos dando cuenta que tenemos enfrente al Señor y no le vemos, que escuchamos su palabra pero no la entendemos, o nos hacemos los desentendidos. El Señor no nos ha abandonado. Nosotros le perdemos de vista por la situación. Si no, recordemos a Pedro cuando le dijo: si eres tú, Señor, permite que yo camine y llegue donde estás tú. Ven, le dijo Jesús. Y todo iba bien, hasta que dice la palabra que vino un viento fuerte y Pedro tuvo miedo. Ya no confió, ya no creyó, dudó porque su temor se volvió más grande y perdió de vista a Cristo. A lo mejor ese es nuestro problema. A lo mejor el problema lo vemos más grande que el amor de Cristo para nosotros. Y seguramente tengas razón de preocuparte o de angustiarte. El Señor sabe por lo que pasamos. Él fue hombre. Él vivió como nosotros. Por eso Él nos ve con ojos de misericordia, porque sabe lo que sufrimos, porque sabe que a veces nos cuesta darnos cuenta que le necesitamos, pero aún Él está ahí. Si tú cerraras los ojos, si tú le puedes pedir al Espíritu de Dios que te dé la tranquilidad y la paz, porque quieres escucharle, porque quieres sentirle, porque como hemos dicho antes, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas hacen caso a la orden de su pastor. Y recordemos algo que es muy importante. El Señor no hizo milagros porque no creyeron en Él. En ningún momento dice la palabra que fue porque Él no quiso o porque Él estaba molesto. No, es porque nosotros no creemos aún en Él. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos ayude a ser más dóciles, a que nuestro corazón se ablande, a que todas esas cosas que andamos cargando las podamos echar en una bolsa y botarla a la basura y hacerle espacio al Señor y hacerle espacio a su Espíritu para que podamos recibir todas las gracias, todos los milagros que Él tiene estipulado para cada uno de nosotros. Solo quiero dejarte con esto que en lo personal me impacta y lo recuerdo día con día. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Gloria a Dios. Si Dios habló a tu corazón,
Comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.